porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos reconocer la autoridad de tu palabra, Señor. Que todo lo que está aquí, Señor, fue inspirado por tu Espíritu Santo, Padre. Y que es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que muchas veces fallamos, Padre. Que muchas veces pecamos y mentimos, Señor. Ayúdanos a vivir en la verdad, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos hoy día, Padre, porque necesitamos oír tu voz, Señor, para seguir siendo transformados, Señor, para seguir caminando por el camino estrecho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. A veces pareciera que en la vida hay muchas opciones, hermano, pero la vida se define en dos opciones nomás. Es si tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo. Eso definirá tu futuro. Eso definirá nuestro futuro. Porque el diablo lo que busca es confundir, hermanos. Como que si hubiera muchos caminos, pero hay dos nomás. El camino de la verdad y el camino de la mentira. Así es. El camino de la perdición y el camino de la salvación. No hay muchos caminos, hermanos. Ahora aquí Jesús, como les decía, está hablando supuestamente con gente que creía en él. Gente de su pueblo, gente israelita, hermanos. Y ellos estaban convencidos de que eran hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero claramente Jesús, no tengo agua, no. Claramente Jesús, hermano, los expone delante de todos. Les muestra la realidad de quiénes son realmente. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Quiere mostrarnos quiénes somos realmente. Porque, hermano, si tú le preguntas al mundo, ellos te van a decir que son hijos de Dios. Ellos te van a decir que viven en la verdad. Ellos te van a decir miles de maravillas de ellos. Pero cuando Cristo habita en nosotros, es cuando realmente, cuando Cristo habla en nuestras vidas, es cuando realmente vemos quiénes somos realmente. Amén. Valga la redundancia, hermanos. Es cuando vemos cuál es nuestro estado espiritual, cuál es nuestra posición delante de Dios. Pero estos judíos, hermanos, estaban totalmente errados, totalmente equivocados con respecto a lo que significaba ser un hombre de Dios. Y un hombre de Dios, hermano, claramente es como Abraham. Abraham fue un hombre muy piadoso, hermanos. Fue un hombre servicial. Fue un hombre que destacó por su fe. Y Abraham, hermano, no fue Abraham el que eligió a Dios. Fue Dios quien escogió a Abraham, ¿verdad? Amén. Pero ellos estaban convencidos, hermanos, de que eran hijos de Abraham. Pero
nunca hicieron la comparación de decir, oye, yo estoy haciendo las obras de mi ancestro. Ellos creían que simplemente por ser descendientes de Abraham, eran hijos de Abraham, es decir, tenían la fe de Abraham. Dime tú, hermano, ¿eso en la práctica ocurre? Es decir, porque alguien es pastor, porque alguien es un teólogo, necesariamente sus hijos van a seguir el mismo camino. No, ¿verdad? No. Porque la salvación no es por nuestra descendencia, no es por nuestro apellido, es porque Dios nos escogió. Amén. Pero ellos creían que bastaba solo por ser descendientes, por ser judíos. Ya eran parte del pueblo de Dios. Pero fíjate lo que Jesús les dice, es tremendo, hermanos. Es decir, no solo les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque en Cristo, hermano, no hay términos medios. Amén. O tú eres hijo de Dios, o tú eres hijo del diablo. Tú no eres más o menos hijo de Dios, o eres más o menos hijo del diablo. Y eso es lo que me gusta a mí de la palabra, hermano. Eso es lo que me gusta de la verdad, porque la verdad divide. Porque hay gente que ama la verdad, pero hay gente que ama la mentira. Ama el engaño. Y vivimos en un engaño eterno, hermanos. Creyéndonos hijos de Dios, creyéndonos hombres y mujeres de Dios, cuando nos encontramos con la palabra, nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que hacen los hombres o los hijos de Dios, Amén. o las hijas de Dios, para que no suene tan machista, hermano. ¿Y por qué era tan importante ser hijo de Abraham, hermanos? Y la importancia de ser hijo de Abraham, hermano, no es porque Abraham fuera un gran rey, porque tuviera una sangre especial, no es porque él hubiese sido un príncipe o un hombre demasiado noble y poderoso. De hecho, él era lo contrario. Él era un simple peregrino. Él no provenía de una descendencia con un apellido excelso, hermanos. De hecho, él era simplemente un pagano. Pero ¿por qué es tan importante ser hijo de Abraham? Porque Abraham es amigo de Dios. Así dice la Escritura, hermanos. Amén. Pero ¿basta con eso, hermanos? ¿Basta que Abraham fuere amigo de Dios y porque él es amigo y yo soy descendiente de él, yo estoy bien con Dios? Porque hay gente que cree que así se mueve el reino de Dios. Que basta que se junte nomás con los cristianos y Dios, por medio de ellos, lo va a salvar y lo va a tener buena y le van a venir cosas buenas en la vida. Y no es así. Esto tiene que ver con algo personal con Dios. La salvación es personal. Cada uno tiene que ser llamado por Dios y ser transformado por Dios. No porque mi padre fue transformado quiere decir que yo vaya a ser transformado. O no porque yo sea transformado por Dios quiere decir que nuestros hijos van a ser transformados por Dios. Claro que hay mayor opción de que sea así, ¿verdad? Si predicamos el Evangelio. Pero no es un requisito, hermano, para ser cristiano que tu papá haya sido cristiano. Es personal. Dice en Génesis 12, lo voy a buscar, hermano, para darle tiempo a que usted también lo busque. Génesis 12, del 1 al 3.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la implicancia de ser amigo de Dios. Dios escogió a Abraham para que de él viniera la simiente, Amén. para que de él saliera nuestro amado Jesús. Y gran promesa que le hizo Dios. ¿No te gustaría a ti bendecir a toda una nación? Fíjate que aquí le dice, tú, por ti serán benditas todas las naciones. Amén. ¿Y cómo podemos ver eso en Abraham? En Cristo. Amén. En Cristo Jesús, hermano. Gente de todas las naciones han sido salvadas. ¿Por qué? Porque Dios le prometió eso a Abraham. Y ustedes saben, ¿cierto? Que cuando Dios promete, Él lo cumple. Amén. Y fíjate lo que le pidió Dios. Deja tu familia. Y vete de tu tierra. Y Él lo hizo. Él le creyó a Dios cuando no había ningún algo que él pudiera ver para poder creer en Dios. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Qué le pedían a Jesús? Señales, prodigios, Amén. para poder creer en ti. De Abraham salió una gran nación, hermanos. Y un rey saldría de su descendencia. Esa era la promesa para Abraham. Yo voy a ser tu Dios y tú serás mi hijo. Dios escogió a Abraham, un hombre común y corriente. A Abraham le pertenecen todas las promesas de Dios, a toda su descendencia. Pero esto es por fe. No es por señales. Amén. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, hermano, tenía paz con Dios. En Cristo se cumplió la promesa a Abraham, hermanos. Amén. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Es decir, toda la bendición que Dios prometió a Abraham viene solo por medio de Cristo. Amén. Solo por medio de Jesús. En Cristo encontramos, hermanos, el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. Él es la simiente, Él nos da morada eterna, Él nos hace una nación apartada para Dios, y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. A nadie se le niega este mensaje, hermanos. Amén. De cualquier nación, de cualquier tribu,
de cualquier pueblo, si creen en Jesús, serán bendecidos por Dios. Amén. ¿Tú te sientes bendecido por Dios? Amén. Cuando yo no tenía a Cristo, hermano, me sentía el hombre más maldito de la tierra. Así. Pero cuando conocí a Jesús, siento que Dios me ha bendecido de una forma, hermano, que no se ve, Amén. que ocurre aquí dentro. Pero también hay evidencias. También Dios muestra su poder en los hombres. Muestra cómo Él obra por medio de la fe, por medio de creer en Él. Amén. Las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente Cristo. Ahora, Cristo, tú y yo sabemos, ¿cierto?, que es antes que Abraham. Abraham era parte de todo el plan de salvación de Dios. Porque Dios, luego que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, creó un plan para salvarnos de la corrupción, para salvarnos de la mentira. Por eso Jesús le dice a los judíos, la verdad os hará libres. Amén. Díganme ustedes, ¿los judíos estaban viviendo en la verdad? ¿Eran libres realmente? ¿Libres de qué? Dicen ellos. Libres del pecado. Ellos no se creían pecadores. Ellos se creían buenos. Tú y yo sabemos que no son buenos. Amén. La cruz refleja la maldad del pueblo judío, Así es, Señor. porque crucificaron a Dios, hermanos. Crucificaron al ser más maravilloso que pisó esta tierra. ¿Por qué? Porque no lo podían soportar. Porque los mentirosos, hermanos, odian la verdad. Amén. No soportan la verdad. Por eso existen iglesias, hermanos, que les gusta oír mentiras, porque ellos aman la mentira. Amén. Pero aquel que ama la verdad, hermano, amará la palabra del Señor y querrá escuchar la palabra del Señor. Los hijos de Dios no buscan que les soben el lomo, no buscan que le digan cosas agradables, buscan que le prediquen la verdad, Amén. Amén. porque la verdad nos hace libres. Así es, amén. ¿Qué quería escuchar? ¿Qué quería escuchar el pueblo judío? Ellos querían escuchar que ellos sí eran hijos de Dios. Dime tú, si Jesús le hubiese dicho eso, ¿habría estado hablando la verdad? No, porque ellos no hacían la voluntad de Dios. Ellos hacían su propia voluntad, según ellos. Porque en el fondo, el ser humano, cuando hace lo que Dios no ha mandado hacer, en realidad están haciendo la voluntad del diablo. Amén. Pero nosotros creemos que hacemos nuestra voluntad. Somos esclavos. Si somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, si nos damos cuenta, si meditamos en nuestro caminar, recuerdo yo, hermano, que yo quería dejar de tomar, pero no podía. Me llamaban y yo iba, porque era esclavo del alcohol, esclavo de mi pecado. Pero cuando vino Cristo, Él nos quiere hacer libres. Amén. Y ahora yo tengo la opción de poder decir no. De poder decir no al pecado, no a la tentación. Amén, Señor. Y eso era lo que no entendían estos judíos, hermanos.
Porque ellos, según ellos, tenían el poder para decirle no a la tentación y no al pecado. Siendo que a simple vista, hermano, ellos vivían en pecado. ¿Cómo puedes saber que ellos vivían en pecado? Al ver su pueblo. No era casualidad, hermano, que los romanos los tenían de esclavos o estaban sobre ellos. Recuerden que Dios dice en su palabra que Padre que no castiga, no ama. Todo lo que le ha ocurrido a Israel, hermano, es un castigo de Dios para que ellos se vuelvan a Él. Amén. Pero teniendo a Dios ahí mismo, hermano, no fueron capaces de reconocer su estado real. Se engañaban a sí mismos. Amén. Se decían a sí mismos, no, si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero Jesús les muestra la verdad. Díganme ustedes, ¿les gustaría esto a los judíos? ¿Te gusta a ti cuando te dicen, tú eres pecador? Y te lo dicen en forma personal. Y te hacen ver que estás en un error. ¿Te gusta eso? No nos gusta, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, no nos gusta. Pero luego el Espíritu Santo nos convence de lo que la otra persona me está diciendo es verdad. Amén. Y que debo cambiar, que debo ser transformado por el poder de Dios. Amén. No por el poder del pastor, no por el poder de tal hermano, sino que por el poder de Dios nosotros somos transformados. Amén. De gloria en gloria. Es decir, hermano, el cristiano va de menor santidad a mayor santidad. Así es, Señor. Va dejando el pecado, renunciando al pecado, negándose a sí mismo. Porque empezamos a conocer las armas espirituales Amén. para poder vencer el pecado. Así es, Porque nuestras armas no son carnales, dijo Pablo, Señor. Amén. sino que son espirituales en Cristo Jesús. La oración, el ayuno. Hermano, ¿cuándo había ayunado yo en mi vida? Pero el ayuno te hace ver una realidad, hermano. Que el solo hecho de poder comer un pedazo de pan es una gran bendición. Amén. El sacrificio, el negarse. ¿Cuántas veces te niegas en el día? Dígame usted, ¿los judíos se negaban? No. Ellos vivían como ellos querían vivir. Entonces Cristo, hermano, viene y les dice, ¿sabes qué? Ustedes están viviendo como los hijos del diablo y no como hijos de Dios. ¿Cómo vivió Abraham? Abraham vivió con fe. Amén. Y así debemos vivir nosotros. En Cristo, hermano, la promesa que Dios le hizo a Abraham se hace real. Porque Dios hace un solo pueblo de Israel y todas las naciones. Es decir, entre israelitas y gentiles, ahora para Dios hay un solo pueblo. Amén. Para creer en Jesús, dice en Efesios 2 del 11 al 22, por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te fijas la realidad que pone Pablo aquí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos se expresaba en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La simiente de Abraham, hermano, es la única que nos lleva a reconciliarnos con el Padre. Y de él hizo un solo pueblo. Anda a explicarle esto a los judíos. Ellos te dicen, no, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más. Díganme, ¿esto es nuevo? En realidad no, porque Dios siempre, a quien iba a él, Dios lo ayudaba. La viuda de Sarepta no era israelita. Ruth, hermanos, no era israelita. Naamán el sirio. Entonces Dios siempre, hermano, tuvo la puerta abierta para los gentiles. Pero en Cristo esto se hace más realidad y encontramos salvación en Él. ¿Por qué? Porque Él es la simiente de Abraham. No todo el pueblo judío, hermano, la simiente de Abraham es Cristo Jesús. ¿Cómo demostramos hoy día que somos hijos de Dios? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces nosotros debemos hacer las obras que hizo Abraham también. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham también. ¿Y qué hizo Abraham? Primero, obedeció el llamado con humildad. No le dijo, no, Señor, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi tierra, Señor? En realidad Dios nunca te va a pedir que tú dejes tu casa y tu tierra, pero de alguna forma simbólica lo que quiere decir es que tú debes dejar el pecado para vivir con Él en santidad, para vivir conforme a sus ordenanzas y no a lo que nosotros creemos de Dios. ¿Cuál era la gran diferencia entre estos hombres y Abraham? Entre los judíos y Abraham. Que Abraham recibía la palabra de Dios y la llevaba a cabo, es decir, la obedecía. Ya hacían los judíos, rechazaban la palabra de Dios. No encontraba cabida, les dijo Jesús en algún momento. No, mi palabra no encuentra cabida en vuestros corazones. No tiene morada en ustedes, porque ustedes no quieren escuchar mi palabra. ¿Y por qué no quieren? Porque no pueden. Amén. ¿Y por qué no pueden? Porque no eran hijos de Dios. Dios no los había escogido. Dios no le había abierto sus oídos.
Es decir, hermano, cuando Dios escogió a Abraham, abrió sus oídos a la voz de Dios, a entender el mundo espiritual, a entender el reino de los cielos. Por eso Abraham, hermano, cuando llegaron los mensajeros de Dios, ¿qué hizo? Los recibió con alegría y con gozo. Amén. Dime tú, ¿eso lo hace cualquier hombre? Si tú vas a la casa de cualquier persona como un hombre de Dios, te van a recibir así. No. Pero Abraham recibió a los mensajeros de Dios y los atendió, les sirvió. Es decir, ¿qué otra cosa es lo que hace un hijo de Dios? Sirve. El servicio es muy importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el servicio nos liga a las personas. Amén. Cuando alguien te sirve a ti, tú ves con otros ojos a esa persona. Lo veías antes del servicio de otra manera, pero cuando Él te sirve, cuando Él está a tu disposición, ahí es donde se producen relaciones fuertes. Amén. Y Abraham tenía esa condición de ser un siervo. ¿Te fijas que todo lo contrario a lo que era el pueblo judío? Un pueblo orgulloso, un pueblo soberbio. Acompáñame a Génesis capítulo 18. Del 1 al 8 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, escucha esto, hermano, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaré. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criador. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Fijas cómo sirve Abraham? Amén. ¿Tú eras nacido judíos del tiempo de Jesús? No, a ellos les gustaba que les sirvieran. Ellos eran los grandes lores, los grandes señores. Pero Abraham no. Abraham era un siervo. Esto me recuerda a la historia de Zaqueo. Cuando él estaba arriba del árbol y Jesús estaba allí, y Jesús le dijo: vete a preparar tu casa porque voy a ir para allá. ¿Qué hizo él? ¡Fum! Se fue corriendo, hermanos, a preparar su casa porque venía el rey. ¿Te fijas el lugar que le daba el pueblo judío a Jesús? A pesar de que Zaqueo era judío, hermano, y era un sinvergüenza, un ladrón de su pueblo, en ese instante todo cambió. Y se convirtió en un siervo.
Pero en términos generales el pueblo judío no era así. ¿Te fijas cómo la historia ha ido cambiando al pueblo judío, hermano? Hoy en día, hermano, lo que buscamos es gente sabia, elocuente, pero nunca buscamos gente que sirva. Nunca nos llama la atención la gente que sirve. Amén. No ponemos los ojos en la gente piadosa, en la gente amable, tierna de corazón, simpática. Todo tiene que ver, hermano, con cómo nos vemos. Y siempre queremos vernos dignos. Amén. Pero te digo una cosa, hay uno solo digno. Hay uno solo que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Así es, Y Señor. todas las buenas palabras. Amén. Y ese es nuestro amado Jesús. Aquí hay una gran diferencia, hermano, entre Abraham y los judíos. ¿Sabes qué acostumbraban a hacer los israelitas? A matar los profetas de Dios. Siendo que aquí vemos claramente que Abraham los recibía y los atendía. ¿Por qué? Porque él entendía que ellos traían un mensaje de Dios. Y como un buen hombre de Dios, Abraham quería escuchar ese mensaje. Amén. Porque cada mensaje que Dios le daba a Abraham era para bendecirlo. Así es, Señor. Y él entendía que era así. Y llegaron los mensajeros que le dijeron que él iba a ser padre, que iban a ser un hijo. Pero pasaron cualquier año, hermanos. De hecho, él tuvo a Isaac en su vejez, Amén. cuando ya parece que no había esperanza. ¿Te fijas la fe de Abraham? ¿Con errores? Sí. ¿Con pecado? Sí. Pero él esperaba a ese hijo, a Isaac. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa, gozo, felicidad. Amén. Cuando ya le quedaba muy poco tiempo a Abraham de vida, nació este hijo. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Sí. Amén. Yo creo que no le cumplió en el año que él quería que le cumpliera, pero le cumplió. Y para eso, hermano, para eso es la fe, para tener la certeza. Leamos lo mejor que dice que es la fe, Hebreos 11. Porque mucha gente habla de fe y de fe y de fe, pero ¿qué es la fe realmente? No sé, yo tengo fe, ¿qué dice? ¿Fe en qué? ¿O en quién? Nuestra fe, hermano, no es ciega. Amén. Nuestra fe tiene sus razonamientos y están en la palabra de Dios. Amén. Nosotros creemos en Dios por la palabra de Dios. Dice Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Estamos esperando algo, ¿verdad? Amén. Todo hijo de Dios espera que Dios haga algo. Y eso es personal. Amén. Yo no sé qué estás esperando tú, pero yo sé que estás esperando algo. Y te digo algo, Él lo va a cumplir. Amén.
Él lo va a hacer. Aunque hoy día tú no veas. Porque Abraham tampoco veía, no vio a Isaac cuando Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Tampoco vio las grandes naciones ni nada de eso. Pero él le creyó a Dios. Y él estaba convencido de que Dios lo haría. Y Dios lo hizo. Y luego dice, Hebreos 11 dice, porque por ella, ¿por qué? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todo eso, hermano, por la fe, por creer en Dios, Amén. por creer ser un hijo de Dios. Tiene hartas cosas que enseñarnos la palabra. Amén. El pueblo judío, hermanos, lo único que buscaba era enseñar. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús cuando fue donde él? Por las señales que hemos visto, sabemos que tú eres un hombre de Dios. En vez de haberle dicho, yo creo que tú eres un hombre de Dios. No sé por qué, pero yo sé que tú eres un hombre de Dios, que viene enviado de Dios. Pero no, pues él creía porque había visto las señales. ¿Cuántos de aquí están por fe? Amén. Que estuvieron en su vida en la oscuridad más grande y solo la fe en Cristo Jesús nos trajo a esto. Amén. Así Y es. hoy día podemos estar aquí. Amén. Gracias. Hermano, cuando comencé a ir a la iglesia, mi matrimonio estaba destruido. No había qué vuelta darle. Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra y cualquier persona que me conocía y que conocía a mi esposa, habría dicho, no, ustedes tienen que separarse. Pero por fe, nosotros le creímos a Dios. Amén. Y los cabezas duras, hermano, tuvieron 9 años en la iglesia y se casaron después de 9 años, hermano. Pero todo eso fue por fe, hermano.
porque no veíamos nada. Amén. Yo me preguntaba, hermano, sinceramente, ¿qué hago aquí? Si no, mi vida no tiene solución. Todo aquel que me conoce, hermano, sabe que yo era un hombre suicida. Hermano, si yo a veces tomaba y manejaba curado, y yo no era de los que me tomaba una copita, 2 copitas, si íbamos a tomaba, y después me iba en vehículo, manejando. ¿Cómo Dios transformó esa mente y ese corazón? Por creer en Jesús. Amén. Por creer que Él podía hacer una obra que yo nunca había visto a nadie hacerlo, hermano. Yo nunca he conocido un alcohólico que deje el alcohol, que deje su vida miserable para vivir para Dios. Amén. Y todo eso fue por fe. Muchas veces yo estuve sentado ahí sin entender nada, sin ver nada. Muchas veces lloraba ahí porque no veía cómo Dios iba a cambiar este corazón. Un hombre soberbio, hermano, violento, un hombre amargado porque no había sido criado con su papá, una basura, hermanos. Pero le creí a Dios. Creí que Dios podía hacer algo. Al año después, hermano, me eligieron el mejor trabajador de Broadcast. Después de que era el borrachín que dejaba botado la pega, me eligieron el mejor trabajador. El Señor comenzó a orar. El Señor comenzó a quitar ese deseo de tomar, de borrarse, de no querer saber nada del mundo, porque en el fondo el alcohólico lo que busca es eso, hermano. Olvidarse de todo y de todos. Es decir, el alcohólico es un egoísta a lo sumo, que no piensa en nadie más. Él está sufriendo. Así me sentía yo, hermano, como una víctima. Hasta que Cristo vino a mi vida y me mostró que yo no era víctima, sino que yo era un victimario de mi familia. ¿Y cómo Dios iba a transformar eso? Solo con la fe que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Y esperamos en Él. ¿Ustedes creen? ¿Fue mágico esto? ¿Fue mágico, mi hermano? No, esto ha sido un proceso, hermano, una lucha constante en contra de mi pecado. Pero yo sé que el que comenzó la buena obra la terminará. Amén. Y debemos caminar con esa convicción. Con esa convicción me paro aquí, hermanos, creyendo que Dios hará una obra en cada uno de nosotros. Amén. Y transformará nuestras familias enteras. Amén. ¿Lo puedo ver hoy día? No lo veo, pero lo creo. Amén. Creo que Jesús tiene el poder y la misericordia y la gracia suficiente para derramarse en nuestras familias. Amén. Así vivía Abraham como un hombre de fe. Pecó, sí, pecó, pero se arrepintió. El Señor lo perdonó y le dio el hijo que dijo que le iba a dar, Isaac. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la palabra de Dios. No importando si lo que tenía que hacer le trajera el mayor sufrimiento, él siempre estuvo dispuesto
hacer lo que Dios le pedía hacer. Amén. ¿Saben por qué? Porque él entendía una cosa. Él entendía que Dios lo amaba. Y que todo lo que él hacía era para su bien. Amén. Sin embargo, el pueblo judío, hermanos, se resistían a hacer la voluntad de Dios. Ellos no querían sufrir. Querían que apareciera el rey y reinara. Listo. Y ellos junto con el rey. No importa que su corazón fuera una piedra. No importa que su corazón por dentro odiara todo lo que Dios les decía. No se habían dado cuenta que tenían que arrepentirse. Yo digo, ¿cómo no se dan cuenta, hermano? Se apareció Juan. ¿Qué les dijo Juan? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Después apareció Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero según ellos no había nada de qué arrepentirse. Según ellos, todo lo habían hecho bien. Cuando construyeron el segundo templo, hicieron exactamente lo mismo. Llegaron y partieron con el profeta de ese tiempo, o a quien le había delegado Dios empezar la obra de reconstrucción, sin arrepentirse, hermanos, siendo que habían estado 70 años en exilio. ¿Y por qué habían estado 70 años en exilio? ¿Por bueno? No fue por buenos. Fue porque le dieron la espalda a Dios. Pero ellos querían ir a reconstruir el templo, ¿no? No se dan cuenta que tenían que arrepentirse y reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios. Y eso es lo maravilloso de Cristo, hermano, que Cristo te reconcilia con el Padre. Amén. Abraham, hermano, sin conocer a Jesús, creyó en Jesús. Amén. Esa es otra de las pruebas más maravillosas que puede tener cualquier hijo de Dios. Dice la palabra en Juan 8:56. Voy a leerlo desde el 54, dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Qué maravilloso texto. Es decir, Abraham vio el día en que Cristo vino al mundo y vio el día en que Cristo volverá al mundo. ¿Tú lo puedes ver? ¿Lo puedes ver con los ojos de la fe? Amén. Y te da gozo, te da alegría. Nosotros no vimos cómo Jesús nació, no vivimos los tiempos de Jesús, pero también podemos ver ese día. Amén. Porque es con los ojos de la fe, hermanos. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? ¿Por
porque me ves, porque ves las heridas, crees en mí. Bienaventurado. Bienaventurado el que cree sin ver. Abraham creyó en Jesús sin verlo. Y se gozó, dice la palabra. Se alegró. Muchas Spurgeon decía esto con respecto a este texto, hermano, porque en este texto hay mucho. Dice, mucho se podría decir en honor y elogio de Abraham, que fue un hombre principesco, digno de ser llamado el padre de los fieles, pues aunque todos los creyentes poseen cierta belleza debido a su fe, Abraham se destaca por encima del resto, al menos por encima de quienes vivieron antes de la encarnación de Cristo. Por lo tanto, mucho se podría decir en su favor, pero no hay palabra de elogio que pueda superar esta declaración de Jesús nuestro Señor a los judíos, que lo criticaban en Jerusalén. Vuestro padre Abraham se regocijó de ver mi día y lo vio y se alegró. Que esto sea la joya de la corona entre todas las gemas que componen la corona de Abraham, que vio el día de Cristo a través de la niebla de 2000 años aproximadamente, y lo vio de tal manera que su corazón se alegró al verlo. Muchas cosas buenas podríamos decir con verdad de nosotros, queridos hermanos, pero lo mejor que puede decir es que vemos el día de Cristo y vivimos conforme a ese día. Sea lo que sea, hermano, que no veamos, si vemos ese día, todo lo demás no importa. Amén. Porque al ver ese día, hermanos, tú y yo viviremos para Cristo. Amén. Pero si tú no lo ves, si tú crees que estamos jugando a la iglesia, que estamos jugando a ser cristianos, no tiene ni un sentido ser cristiano. Yo veo a mi rey un día venir, como dice la palabra, en un caballo blanco. Si lo vio Abraham, hermanos, con los ojos de la fe, ¿cuánto más nosotros, que tenemos todo el Nuevo Testamento? Tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos la palabra que dice Pedro que es mucho más segura. Que Él volverá. Un día volverá, hermano. ¿Cómo vio el día de Cristo? Dice Spurgeon. Respondo, dice, primero, con una fe clarividente y previsora. Desconozco qué revelación, que no está registrada, porque no dice nada más la palabra con respecto a este texto. Pudo haberle dado Dios a Abraham, a lo mejor en las visiones nocturnas, como lo hizo con Isaías, ver al rey sentado en su trono. Pero sea lo que fuera, lo que supiera, ¿sabes lo que hizo él? Lo puso en práctica, al creer. Es decir, Abraham vivió como si Jesús hubiese estado allí. Amén. Y así debemos vivir nosotros. Creía que el Señor vendría en el cumplimiento de los tiempos. Creía que habría una descendencia de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, según la promesa a las puertas del paraíso. Creía con toda seguridad que vendría un hombre que daría descanso a su rebaño, siendo ese hombre su propia descendencia, en relación con quien Dios había dicho expresamente que bendeciría a Abraham y lo convertiría en una bendición. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Así vivía Abraham. Sin embargo, los judíos querían matarle. Una de las evidencias de aquellos hijos del diablo es que no pueden soportar ni escuchar el nombre de Jesús. Los odian hasta la muerte. No soportan escuchar la voz de Jesús. Amén. Y eso sigue tal cual en el pueblo de Israel, hermanos.
anda a decir que eres cristiano en Israel, porque te sacarán a patadas si es que no te matan. Dice Hechos 7, este era el sentimiento, hermano, de todo, por lo menos, hermano, de todo el liderazgo judío. Hechos 7 del 54 al 60 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así trataban los judíos a los cristianos, a los que traían el mensaje de Dios. ¿Qué diferencia entre Abraham y ellos? Nosotros lo podemos ver claramente, pero lo verán hoy día ellos. Mientras Cristo no les dé vista, hermano, no lo van a ver. Amén. Y van a estar tal cual como estaban con Jesús, creyendo que van en el camino correcto, siendo que van por el camino de destrucción. Pero claro, ese es Israel, pero Israel es un reflejo del mundo, hermanos. Amén. Pregúntale a la gente, la gran mayoría de la gente se cree cristiana, hijos de Dios. Y te discuten. Y nosotros tenemos que dar argumentos de nuestra fe, defender nuestra fe. Y aunque la gente se moleste, hermano, porque lo que Jesús está diciendo es algo que no le va a gustar escuchar al mundo. Es algo que no le va a gustar a nadie que no tenga el Espíritu Santo. Amén. Porque todos se creen buenos, todos se creen justos. ¿No ese es el gran mal que vive este mundo, hermano? Amén. Así es. ¿A ti no te da rabia cuando ves las noticias, escuchas a los políticos hablar de justicia, hablar de amor? Cuando eso está totalmente ausente en todos lados. Amén. La delincuencia está puesta en este país, hermano, porque Cristo no habita en este país. Amén. En la gran mayoría de la gente, hermano, son religiosos, pero no con corazones transformados. Pero pregúntale a ellos. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Déjame decirle una verdad: los hijos de Dios, los hijos de Abraham, aman, protegen al débil, Amén. son justos. No por nuestras propias justicias, sino que por la justicia de Cristo. No para que nos digan: oh, cuán bueno hay en la iglesia bíblica, salvados por su gracia. No, para que digan que hay uno solo bueno. Amén. Y su nombre es Jesús. Así es. Gran diferencia, pues, hermano. Gran diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. Amén. A nadie le gusta esta verdad, pero es verdad. Los hijos de Dios viven con fe. Los hijos de Dios aman a Jesús, aman la simiente de Abraham, porque Él
lo reconocemos como el que bendice a todas las naciones. Amén. Y no como un loco, no como un profeta. Es la bendición de Dios que prometió a Abraham. Ese Jesús. Y Él, vaya como nos ha bendecido, hermanos. Amén. En Juan 5:18 dice, pero estos, los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Odiaban la verdad. Amén. Excusas, 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 pero ellos no se daban cuenta que estaban odiando al que ellos decían que era su Padre. Estaban odiando a Dios. Y esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad de todo ser humano. El ser humano no solo ignora a Dios, hermano. El ser humano aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. Si no los judíos no hubiesen matado a Jesús, lo habrían ignorado, ¿no? A que predique, déjalo predicar, ¿no? Pero cuando él hablaba, se enfurecían, porque odiaban a Jesús. Amén. Qué difícil es darte cuenta de esta realidad, hermanos. Pero sí éramos tú y yo. Odiábamos todo lo que tenía que ver con Jesús. Su palabra, los hermanos, la iglesia. Amén. Sobre todo la palabra. Sí, es cuando acaba toda discusión de quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Por qué Abraham recibía a los profetas? Porque él quería escuchar la palabra de Dios, él quería escuchar la voz de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, no audiblemente, ¿cierto? Amén. Pero los hijos del diablo, ¿tú crees que quieren escuchar la voz de Dios? No. Quieren escuchar mentiras, quieren escuchar cuentos que parecieran simpáticos, lindos, pero que finalmente te llevan a la muerte. Y no solo a la muerte, sino que a la muerte eterna. Así es, Señor. Odio total, hermanos. ¿Estás dispuesto a soportar el odio del mundo? ¿Estás dispuesto a soportar la violencia del mundo en contra de ti? Para eso vamos a necesitar fe. Amén. Esa fe que pone Dios. Esa fe inquebrantable. Esa fe que tuvieron todos los apóstoles, hermano. Porque a todos los apóstoles los persiguieron. Y a la gran mayoría los mataron. Igual que los profetas. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Dios. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 23. Ya queda menos, hermano, ya queda menos. No puedo decir cuánto, pero queda menos. Hechos 23:12 dice, viendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Oye, hermano, estamos hablando del pueblo de Dios. Y andaban buscando a los cristianos para matarlos. Andaban buscando a Pablo para darle muerte. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición
a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. ¿Te fijas que el ser humano necesita que Dios le dé vista por medio de Cristo? Amén. Ellos, todo lo que estaban haciendo, según ellos, lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Ellos no veían, hermanos. ¿Y cuál era el mal que hacían estos hombres? Predicar de Cristo, traer bien al mundo, traer luz al mundo. Pero ellos no lo veían. Estaban tan encerrados en sí mismos, hermano. Eran tan egoístas, eran tan llevados a su idea, eran tan humanos, porque así es el ser humano, hermano. Esto refleja cómo somos nosotros delante de Dios. A veces nos creemos justos, porque ellos creían que andaban haciendo justicia, matando gente que predicaba de Cristo. ¿Por qué querían matar a Pablo, hermano? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Predicaba. ¿Cómo Pablo soportaba todo esto? Con los ojos de la fe. Creyendo, como Abraham, que un día vería al Señor. Amén. Y recibiría su corona, recibiría el premio y estaría en paz con Dios y viviríamos con Dios. Ahora, hermano, podríamos nosotros decir: yo no mataría a Jesús. Si yo hubiese estado allí, yo no lo habría matado. Y es verdad, si es que Dios hubiese obrado en ti. Amén. Porque finalmente la salvación no es por méritos nuestros, Amén. es por los méritos de Jesús en la cruz. Esa era la gran diferencia. Abraham nunca se sintió digno, nunca se creyó más que otros. Fue un hombre humilde, sencillo, lleno de fe, que creyó en Dios. Pero estos hombres, hermano, eran hombres que creían tener fe, violentos, ambiciosos. Porque te digo una cosa, el liderazgo judío era rico, hermano. Los que sufrían la pobreza eran los que estaban abajo. Hijos del diablo. Aunque no hubiésemos matado a Jesús, hermano, aunque no tuviéramos tal aborrecimiento en nuestra mente, si no tuviéramos a Cristo, seguiríamos siendo enemigos de Dios. Amén. Porque solo Cristo nos reconcilia con Dios. Amén. Solo Cristo nos hace amigos de Dios. Solo Cristo nos hace como Abraham. Amén. Un hombre compasivo, hermano. Un hombre piadoso. Un hombre de fe. Así viven los hombres de fe. Como vivió Abraham. Como vivió Jesús. No importa, hermano, cuán buenos seamos externamente y podamos parecernos al cristiano verdadero,
No hay diferencia, hermano. No hay diferencia entre Judas, Poncio Pilato y los fariseos y nosotros. Porque el único que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo hoy en día es Cristo. Amén, Señor. Así Cristo puede transformar nuestras vidas. Si no odiamos a Dios hoy día, hermano, ¿sabes por qué? Porque Él nos ha dado de su gracia para amarle, para seguirle. es, Señor. Pero si no tienes a Cristo, tarde o temprano ese aborrecimiento se manifiesta, hermanos, hacia la iglesia, hacia Cristo. Hijos de Dios, decíamos. Como ya Jesús los convenció que no eran hijos de Abraham, le dicen ahora que ellos eran hijos de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Qué lejos estaban ellos de que Dios fuera su Padre. Porque no le obedecían. La marca de un hijo de Dios es la obediencia. Amén. La obediencia a su palabra. Así es. Lo que pasa es que el pueblo judío, hermanos, vivía solamente con apariencias. Y eso lo vamos a vivir hasta el fin de los tiempos, hermanos. Amén. Nosotros podemos aparentar muy bien ser pastor, ser cristiano, pero en nuestro corazón saben cuál es la verdad. No basta con que digamos, soy hijo de Dios. Amén. No basta con que digamos, yo soy hijo de Abraham. Tiene que habitar Cristo en nosotros. Tiene que Cristo revelarnos su palabra. ¿Por qué ustedes no pueden escuchar mi voz? Porque no pueden. Simplemente no pueden porque Dios no quiere que puedan. Amén. Es decir, hermano, no basta que tú digas yo quiero ser hijo de Dios. No basta con eso. Tiene que Dios querer. Así es, Señor. Tiene que Dios tener misericordia de nosotros para poder ser hijos de Dios. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Esto me recuerda siempre, hermano, esto ya se lo he contado como 500 veces, pero cuando iba la hermana, la mamá del pastor, la hermana Elvira, yo no quería escuchar la palabra, hermanos. Yo me encerraba en mi cuarto, furioso, porque no quería oír la voz de Jesús. Yo pensé que era en contra de ella, pero me di cuenta que no. Era que yo no quería escuchar a Jesús. La pregunta, ¿tú quieres escuchar a Jesús? ¿Y para qué lo quieres escuchar? ¿Para obedecerlo? ¿O para jactarte de que conoces a Dios? Porque puede ser también. La gracia de escuchar la voz de Dios es que la podamos obedecer. Si no, no tiene ni un sentido que la escuchemos. Amén. Por eso la palabra dice, hermano, que tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Estos hombres, hermano, predicaban la palabra de Dios. Los que estaban discutiendo con Jesús predicaban la palabra de Dios. Pero ellos no la escuchaban. ¿Puede ocurrir eso igual? Puede ocurrir.
Puede ocurrir que el predicador le predica a los demás y no se predica a sí mismo. Amén. Y ese es un grave error. Porque si Dios nos llama aquí, no es porque seamos precisamente los mejores. Es todo lo contrario. Amén. Él eligió lo vil y lo menospreciado, hermanos. Él eligió la escoria de este mundo para mostrar su gloria. Amén, Señor. Bendito eres. Y no nos llama aquí para lucirnos, para que digan, qué buen predicador, qué elocuencia, qué capo este hombre. No, Dios nos llama para exponer su palabra, Amén. para que la apliquemos a nuestras vidas. Así es, Señor. ¿Cuál es el mensaje hoy día? Es claro, hermano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Oye, hermano, pero ¿cómo me decís eso? Llevamos 20 años en la iglesia. Hermano, estos judíos nacieron judíos. Y yo creo que tenían más de 40, 50 años. Y ellos creían que estaban en el camino correcto, pero no lo estaban. Estaban caminando firmes al infierno. Por eso Jesús fue tan duro con ellos. Pues se suponía que ellos tenían que no solo predicar, sino que dar el ejemplo. Amén. De cierta forma, hermano, predicar es fácil. Lo difícil está en dar el ejemplo. Digo de cierta forma, hermano, porque para predicar tenemos que hacerlo con temor, Así es, Señor. para que prediquemos la palabra y no lo que nosotros creemos de la palabra. Amén. Estos hombres, Jesús, lo que le quería decir Jesús a estos hombres simple, hermano. Ustedes están muy lejos de Dios. Ustedes no entienden la palabra de Dios. Ustedes ni siquiera la pueden oír. ¿Y por qué? Porque ustedes son hijos del diablo. Y a ustedes les gusta escuchar mentiras. Pero yo no puedo decir mentiras. Porque yo soy el hijo de Dios. Y yo hablo lo que Dios me dice que hable. Imagínate si Jesús hizo eso, ¿cuánto más para nosotros? Juan 12, del 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué claro es Jesús, hermanos. El que confunde las cosas es el ser humano. La palabra de Dios es súper clara. Claro, para los que Dios le ha abierto los oídos. Amén. Porque estos hombres, aunque judíos y todo, hermano, y tú sabes que los judíos tienen un trato especial con la palabra. Ellos desde niños estudian la palabra. Pero la pregunta es, ¿la entenderán? ¿Querrán entenderla realmente? ¿O lo harán por tradición? ¿O lo harán porque mi papá lo hizo? ¿Porque mi abuelo lo hizo? No es por eso que somos cristianos. Así es, Señor. Es porque Dios así lo decidió. Amén. Yo, como mi padre, como mi abuelo, necesitan de Cristo, yo igual necesito de Cristo. Amén. Igual necesito de su palabra. Necesito que se revele. ¿Qué es revelar? Sacar a la luz algo que está escondido. No es nada más que eso, hermano. Es decir, la palabra no para todos. ¿Se entiende?
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Te fijas que ni siquiera reside en ti la decisión? Amén. Pero pastor, soy yo el que decido venir a la iglesia. Y si Cristo no estuviera en ti, ¿qué decidirías? No ir a la iglesia, no leer su palabra, no orar, no hacer la voluntad de Dios, no perdonar, no amar. Eso es lo que haríamos naturalmente. Amén. Y eso es lo que no entendía este pueblo, hermanos. Ellos creían que eran buenos, ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios y no podían. ¿Cómo iban a poder, hermanos? ¿Cómo iban a poder si no podían escuchar la palabra? Es decir, yo me imagino a estos hombres estudiando todos los días esto. Pero no lo escuchaban en realidad. Porque Dios lo había decidido así. Porque Dios no había abierto su entendimiento. Porque Dios decide a quien le abre el oído y a quien se lo cierra. Amén. Y eso sí que es soberanía. ¿Ustedes creen que los judíos creían en un Dios soberano? ¿En un Dios que hace lo que Él quiere? Que a este sí, que a este no. Porque ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Un Dios que hace lo que quiere. Jesús se enojó con ellos y dijo, ya, de ahora en adelante, todo por parábola. No, si las parábolas no eran para entretener a la gente y para que entendieran mejor, porque aún así Jesús hablaba en parábolas y después le explicaba a sus discípulos. Amén. Fue porque Él lo decidió así para que no entendieran los otros. Los que habían dicho que Él era hijo del diablo, que hablaba por el poder del diablo. Qué discusión, hermanos. Pero qué equivocados estaban los judíos y cuánta verdad hay en Jesús. Amén. Si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente ustedes me amarían. Poderoso. Te digo algo. Aquel que es hijo de Dios ama la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando tú dices, yo no amo la iglesia, tú estás diciendo, yo no amo a Jesús. Y si no amas a Jesús, ¿de quién eres hijo? Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Si tú has llegado a la conclusión de que no eres hijo de Dios, que puede ser, hermano, puede ser incluso el pastor, pero si es así, hoy es un buen día para creer en Jesús Amén. y para mirar con los ojos de la fe, hermanos, que Él puede cambiar nuestro corazón, Así es, Señor. que puede quitar la mentira que hay dentro nuestro y volvernos en hombres y mujeres, hijos de Dios reales, que viven por fe, Amén. que viven por amor. Hermanos, sí, mira, hay días, te soy sincero, hay días que yo no me quiero levantar. Pero ¿cómo, hombre, si tú eres cristiano? Pero me levanto. ¿Sabes por qué? Por Él. Amén, Señor. Porque cada día yo digo, Dios, tú tienes algo hoy. Tú harás algo hoy. Y a veces no pasa nada.
El Señor está probando nuestra fe. Amén, Señor. El Señor quiere que tú veas lo que no tienes todavía. Amén, Señor. Porque esa es la verdadera fe, hermanos. A Cristo le tocó sufrir en la cruz. Pero Él no subió simplemente a sufrir, no. Él subió sabiendo que su Padre lo premiaría Amén, Señor. por el sacrificio que había hecho, Amén. Así es, Señor. por obedecerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Amén. Si hay alguien aquí que aún no te conoce, Padre, yo te ruego que tengas misericordia, Señor, y puedas abrir sus oídos, puedas abrir su mente y su corazón, Señor, y lo puedas hacer un hijo o una hija de Dios, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos muestra la realidad de nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Señor. Si estamos aquí, Padre, es porque queremos ser tus hijos. Amén, Señor. Es porque queremos amar tu palabra. Es porque queremos amar a Jesús. Obra, Señor. Obra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. El Señor aumente nuestra fe, hermanos.